Ahí está. Muy buen día, queridos niños y niñas. El día de hoy estamos aquí para compartir con ustedes algo, conocimientos y un tema, ¿verdad? Sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Margarita del Carmen Quevedo Dávila y voy a compartir con ustedes el día de hoy. Voy a presentarles a un personaje mítico. Es un personaje fantástico que se llama el mago de las palabras. El mago de las palabras es un personaje que conoce todas las palabras, sabe su significado y él sabe dónde colocarlas. Cuando encuentra una palabra nueva que no conozca, él va a su diccionario, investiga la palabra y ya cuando sabe su significado, lo guarda en el baúl de su tesoro, que son todos sus conocimientos. Este mago pues nos da un ejemplo porque como niños debiéramos hacer lo mismo. Cuando encontremos una palabra que no sepamos su significado, debemos ir al diccionario, investigarlo y formar con ello el baúl de nuestros conocimientos, que sería el mayor tesoro que podríamos tener. Al igual que el mago, hagamos una caja del tesoro de conocimientos que nos van a servir para nuestra vida. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que son los modificadores del sujeto. El sujeto es una parte de la oración. La oración está formada de sujeto y predicado. ¿Qué es la oración gramatical? La oración gramatical es la unidad de comunicación con sentido completo y completa independencia. Está formada por dos actantes principales que son sujeto y predicado, y está compuesta de núcleo y modificadores. Tenemos que los modificadores del sujeto, que es una de las partes de la oración, son el modificador directo, el modificador indirecto, la construcción comparativa y la aposición. Ahora vamos a ver cada una de ellas. El modificador directo se llama modificador directo porque se une directamente al núcleo del sujeto. No necesita de ninguna palabra. Las palabras que funcionan como modificador directo son los artículos y los adjetivos. Y cualquier palabra que funcione, que tenga función adjetiva. El artículo determina género y número, pero también tiene función adjetiva. Y el adjetivo calificativo nos dice las características, cualidades, defectos, calidades, colores, tamaños y texturas de los sustantivos. Modifican directamente al núcleo del sujeto. Tenemos aquí unas oraciones en las cuales vamos a analizar para ver qué parte de la oración encontramos. Dice
La mariposa azul vuela en el prado. Para analizar una oración, tenemos primero que buscar el núcleo del predicado. Sabemos que el núcleo del predicado es un verbo que indica acción o movimiento, estado o pasión. Entonces, ¿qué parte de la oración, de esta oración, consideran ustedes que es el núcleo del predicado? Pues es el verbo. El verbo de esto que es vuela, núcleo del predicado. Y aquí lo demás es parte del predicado. Nosotros ahorita estamos analizando los modificadores del sujeto. Entonces, ya encontramos el núcleo del predicado, nos preguntamos quién realiza la acción que designa el verbo vuela. Entonces sabemos que es la mariposa azul. Esta zona es el sujeto. Vamos a poner aquí esta S, el sujeto. Ahora vamos a analizar. Una vez que encontramos el núcleo, lo demás son modificadores. El núcleo del sujeto es un sustantivo. Y aquí el único sustantivo que vemos es quien realiza la acción que designa el verbo. Es la mariposa. La mariposa. Esto se llama núcleo del sujeto. Una vez encontrado el núcleo, lo demás son modificadores. Quiere decir que la es modificador directo, porque se une directamente al núcleo sustantivo. Y el color de la mariposa es azul también, porque nos dice el color del sujeto, ¿verdad? La mariposa azul vuela en el prado. Esta es parte del predicado. Esta parte la vamos a analizar posteriormente. Tengo aquí la otra oración de la misma forma que esta. Dice, el árbol frondoso da rica sombra. Buscamos el núcleo del predicado, que es la acción que va a realizar el sujeto o que realiza el sujeto. En este caso es da. Este es núcleo del predicado. Y el sujeto, ¿quién es el que da sombra? El árbol frondoso. Entonces, esto es el sujeto. Aquí, esto es el sujeto. Toda esta es la zona del sujeto. Ahora, ¿quién es el que da sombra? El árbol. Este es el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Cuando encontramos el núcleo de cualquier construcción dentro de la oración, lo demás son modificadores. Entonces, él es un artículo determinado, es modificador directo. Frondoso es también modificador directo. Rica sombra es parte del predicado. Entonces, como les compartía, el modificador directo se une directamente al núcleo sin necesidad de ninguna otra palabra. Por eso se llama modificador directo. Ahora, tenemos también que es otro modificador del sujeto, que es el modificador indirecto. Este modificador se une de una forma diferente. Se une al núcleo del sujeto por medio de un nexo. Tiene un esquema particular. El esquema del modificador indirecto es nexo subordinante más término. El nexo subordinante va a ser siempre una preposición y el término siempre es un sustantivo.
Entonces, el núcleo modifica indirectamente el núcleo del sujeto. Tengo aquí una oración, unas oraciones en las cuales vamos a analizar el modificador indirecto. Dice, el pastel de fresa está delicioso. Cuando vamos a analizar una oración, siempre vamos a buscar el núcleo del predicado. Después de encontrar el núcleo del predicado, entonces vamos a analizar cada una de las construcciones. El pastel de fresa está delicioso. El núcleo del predicado, o sea, el verbo es, está. Este es el núcleo del predicado. Bueno. Tenemos el pastel de fresa. ¿Qué es lo que está delicioso? El pastel de fresa. Entonces, todo esto es el sujeto. Bueno, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es lo que está delicioso? El pastel, ¿verdad? Entonces, el núcleo del sujeto es pastel, núcleo del sujeto. El modificador directo, que se une directamente, no tenemos ni nexo. Y de fresa, este se llama modificador indirecto. Tenemos modificador indirecto de fresa. Hay un esquema que es propio del modificador indirecto, que está aquí, de fresa. Esto es el nexo, es una preposición, nexo subordinante, más término. El término es un sustantivo. Entonces, este es el modificador indirecto. Una preposición, la preposición de, y un sustantivo. Aquí las preposiciones, pues, ustedes saben que son palabras invariables que se usan únicamente de nexo. De lo contrario, no tienen ningún significado específico, ¿no? Tenemos la otra oración. Las rosas sin espinas lucen hermosas. Tenemos que encontrar el núcleo del predicado. Entonces aquí vemos que el verbo es lucen. Núcleo del predicado. Dice, las rosas sin espinas. Todo esto es sujeto. Todo esto es sujeto. Ahora tenemos que encontrar el núcleo del sujeto para poder encontrar los modificadores. Entonces, las que lucen hermosas son las rosas, ¿verdad? Esto es núcleo del sujeto. Encontrando el núcleo del sujeto, dijimos, los demás son modificadores. Las modificador directo. Sin espinas, rosas, pues ya sabemos que es núcleo del sujeto. Sin espinas es modificador indirecto. Lucen hermosas es parte del predicado. Esta es otra construcción que modifica directamente el núcleo del predicado, pero esto lo veremos más adelante. Aquí tengo los esquemas: nexo, nexo subordinante más término. Y aquí igual, nexo subordinante más
término. Eso es el modificador indirecto. Tenemos otro de los modificadores del sujeto, que es la construcción comparativa. La construcción comparativa modifica el núcleo del sujeto por medio de una comparación. Para encontrar el modificador, la construcción comparativa, tenemos que saber que lleva un nexo comparativo como más un sustantivo. El nexo comparativo como semejante a o cual, ¿verdad? Cualquiera de esos, cualquier nexo que se pueda utilizar para una comparación, se puede utilizar en la construcción comparativa. Para esto tenemos los ejemplos. Cuando encontramos oraciones donde están comparando a algo, ahí encontramos una construcción comparativa. Tenemos aquí que dice, el lago como espejo refleja las montañas. Estamos comparando al lago con un espejo, porque en el agua se reflejan las montañas. Entonces estamos comparando algo, una cosa con otra, como es el lago con un espejo. Buscamos siempre el núcleo del predicado. En este caso, el verbo es refleja, núcleo del predicado. Y luego, ¿quién refleja? Es el lago como espejo. Esto es el sujeto. Para encontrar los demás tengo que buscar el núcleo del sujeto. El que refleja es el lago. Por lo tanto, el sustantivo es lago, que es el núcleo del sujeto. El, se une sin ningún nexo, es modificador directo. Como espejo es construcción comparativa. Construcción comparativa. Está formado por el esquema, que es nexo comparativo más sustantivo. Esto es parte del predicado. Refleja las montañas. Esto ya es una construcción que lo tendremos que ver en una clase diferente. Tenemos el otro ejemplo. Las luciérnagas, cual faroles iluminan la noche. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo es el núcleo del predicado ahí. Y dice que iluminan. ¿Qué hacen? Este es el núcleo del predicado. Las luciérnagas, ¿cuál faroles? Esto es, ¿quiénes iluminan? Es las luciérnagas, ¿cuál faroles? Esto es el sujeto. Todo esto es parte del sujeto. Aquí tenemos, ¿quiénes son las que iluminan? Serían las luciérnagas. Luciérnagas, núcleo del sujeto. Las, modificador directo. ¿Cuál faroles? Esto se llama construcción comparativa. El esquema, nexo comparativo, ¿cuál?
faroles más sustantivo. Ahí están. Ilumina la noche, es el predicado. Entonces tenemos ahí que hemos visto modificador directo, modificador indirecto, construcción comparativa, y nos toca ver esta otra construcción que se llama aposición. La aposición es una construcción entre comas que le agrega significado al núcleo del sujeto. La aposición puede funcionar en algún caso como núcleo del sujeto, o sea que si nosotros le cambiamos de lugar, funciona como núcleo sujeto. Podemos quitarla, que la oración tiene sentido. Podemos cambiarla de lugar, podemos poner el núcleo sujeto como aposición, que de todos modos la oración no pierde el sentido. Solo aclara y agrega más significado al sujeto. Vamos a analizar dos oraciones con aposición. Dice: Carmen, la periodista, entrevistó al presidente. Aquí vemos que es una construcción entre comas. Entonces, el núcleo del predicado es lo que hizo Carmen, que es entrevistó. Este es el núcleo del predicado. ¿Quién entrevistó al presidente? Carmen. Este sería Carmen, la periodista. Todo esto es sujeto. El núcleo del sujeto es Carmen. Núcleo del sujeto. La periodista es aposición. Veamos si cumple las características. Es una construcción entre comas que aclara o agrega significado a la oración. Carmen podría funcionar como núcleo de sujeto y podríamos quitar la aposición, que la oración tendría sentido. Carmen entrevistó al presidente, la oración tiene sentido. Podríamos decir, la periodista Carmen, podríamos poner aquí entre comas, Carmen entrevistó al presidente. Podríamos poner este como núcleo de sujeto, este como aposición, que la oración de todos modos tiene razón. Aquí, Jorge, el piloto aviador, viajó a Europa. En esta oración, el núcleo del predicado, la acción que realiza Jorge, el piloto aviador, es viajó. Es el núcleo del predicado. El sujeto sería Jorge, el piloto aviador. Todo esto es parte del sujeto. El núcleo del sujeto, quien realiza la acción que designa el verbo, es
Jorge. Este es el núcleo del sujeto. El piloto aviador, construcción entre comas que aclara el significado del núcleo del sujeto, es una aposición. Aposición. Entonces, ahí tenemos los modificadores del sujeto. Todos estos son núcleo y modificadores. La oración gramatical en sí está compuesta de núcleo y modificadores. Entonces, los modificadores, como ya dijimos, agregan significado al sujeto. En este caso, el modificador directo que encontramos en algunas de estas oraciones que tenemos el artículo determinado e indeterminado. Sabemos que el artículo determinado es el, la, los, las. El indeterminado, un, una, unos, unas. Y así, sabemos que los adjetivos calificativos son características, cualidades, defectos, destrezas y todo lo que puede agregarle algo al sustantivo. Entonces, los modificadores del sujeto, es bueno que practiquemos en casa cada uno de estos modificadores para poder analizar oraciones y para construir oraciones. Hay dos características muy importantes de la oración gramatical que no debemos olvidar y que siempre debemos tomar en cuenta cuando nosotros formulemos nuestras propias oraciones. Número 1, inicia con mayúscula y número 2, finaliza con punto. En esa oración pues hay una idea completa, por eso se llama oración gramatical. Entonces, vimos el modificador directo, se une directamente al núcleo. El modificador indirecto se une al núcleo del sujeto a través de un esquema que se llama nexo subordinante más término. El nexo subordinante dijimos que es una preposición y el término es un sustantivo. La construcción comparativa dijimos que se usa un nexo comparativo como ¿cuál? Semejante a, y su esquema es nexo comparativo más sustantivo. Y la aposición, que es una construcción entre comas que le agrega significado al núcleo del sujeto. Estos son los modificadores del sujeto. Posteriormente, quiero que no se pierdan las clases que se están transmitiendo. Posteriormente veremos los modificadores del núcleo del predicado, que aquí tenemos algunos, pero solo nos tocaba ver los modificadores del sujeto por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Quiero recomendarles siempre que cada vez que trabajemos en alguna materia como en esta, al finalizar guardemos nuestros materiales, que siempre estemos atentos a estar repasando lo visto a través de este medio, que podamos estudiar nuestros cuadernos, llevarlos en orden y siempre cuando terminemos de trabajar guardemos todos nuestros materiales en un lugar específico. Quiero recomendarles, queridos niños, que no olvidemos las medidas sanitarias que nos han pedido que cumplamos. Por nuestro bien, lavémonos suficientemente las manos. A cada momento que tengamos oportunidad, lavémonos las manos con frecuencia, con suficiente agua y jabón. Demos el caso que no tenemos agua en nuestra casa o tenemos muy limitado, pues entonces utilicemos el gel para protegernos de esta pandemia que está azotando al mundo entero. Las medidas que nos han puesto no son caprichos
de nadie ni son por molestarnos, es por nuestro bien. Y quedémonos en casa. No tenemos nada que salir a hacer. Quedémonos en casa, tratemos de utilizar el tiempo en cosas positivas y no olvidemos que algún día cuando volvamos a nuestras escuelas, ya el conocimiento que hemos alcanzado, pues eso nos va a servir. El conocimiento no es para un momento, sino que es para la vida. Les recomiendo que siempre estemos atentos y que seamos constantes en recibir nuestras clases a través de los medios audiovisuales. En este mes de mayo, según nuestro calendario escolar, el día 30 de mayo es el día del Popol Vuh. Sabemos que el Popol Vuh es el libro sagrado de los quichés. Y ahí, según la mitología maya, pues ahí se habla de la creación del ser humano y que somos hechos del maíz, y es toda la historia de la creación según el Popol Vuh. Y el día 31 de mayo, pues es el día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sabemos que la Constitución Política o nuestra Carta Magna pues es la que trae todas las leyes de nuestro país, es la que nos rige. Muchas gracias por su atención, espero verlos en una próxima oportunidad, que Dios me los bendiga. Mientras tanto, cuídense, respeten a sus padres y mantengámonos en casa. Muchas gracias.